Boa tarde a todo mundo novamente. Agora é a palestra do professor César Torres, professor auxiliar da Universidade Nacional de Trujillo. Essa graduação em Ciência Física e Matemática da Universidade Nacional de Trujillo, o doutorado em Ciências pelo ensino com modelação matemática pela Universidade do Chile, no Centro de Modelamento Matemático, e tem experiência na área de matemática, também fazendo análise. Neumann Conditions. E, mais uma vez, agradeço a presença do professor. Obrigado a vocês. Quiero agradecer también al profesor Carlos Guzmán por el convite a este evento, ¿no? Primer workshop de pesquisadores jóvenes en análisis de EDP, ¿no? Es una gran iniciativa y es un gusto poder contribuir y poder participar también en este evento. En esta oportunidad quiero presentar para ustedes un trabajo que fue realizado en colaboración con el doctor Claudianor Alves de la Universidad Federal de Campina Grande, ¿no? Tiene que ver, ¿no?, con una versión de un problema fraccionario con condiciones de Neumann que son también fraccionarias, ¿no? Bien, la motivación que nosotros tenemos para poder estudiar este problema está basado, ¿no?, en este problema que tenemos acá, un problema de Neumann, ¿no? Tenemos acá esta ecuación con Laplaciano con condición de Neumann, ¿no? En el año 87, Benzi y Cerami ya consideran, digamos, el mismo problema, pero en vez de considerar la condición de Neumann, consideran la condición de Dirichlet, ¿ya? Y ellos muestran que este problema no tiene solución de energía mínima, ¿no? Cosa diferente sucede en el año 91, ya que Esteban muestra de que al cambiar la condición de Dirichlet por la condición de Neumann, ¿ya? Justamente este problema tiene una solución de energía mínima, ¿sí? En el año 93, Downing-Kao ¿ya? También estudia, digamos, problema con condición de Neumann y muestra la existencia también de una solución positiva, ¿ya?, bajo la condición de que satisfaga justamente este comportamiento, ¿no? Además, en el mismo paper, Downing-Kao muestra de que este problema con condición de Neumann tiene una solución nodal, ¿no? Y para eso él precisa asumir justamente esta condición Q2', ¿no?, que es justamente este comportamiento, ¿ya? Una cosa puntual que nosotros tenemos que ver, ¿no?, a partir de estos trabajos tanto de Esteban como de Kao, ¿ya?, es que el papel importante que juega, digamos, para la obtención de solución nodal del problema 1 es justamente que el problema límite, o sea, un problema en todo Rn, ¿ya?, la solución de ese problema tiene decaimiento exponencial, ¿ya? Ese es digamos, es un hecho muy importante que se necesita, digamos, para poder trabajar con este tipo de problemas en dominios exteriores, ¿ya? Cosa que para el trabajo que nosotros vamos a presentar, digamos, dificulta un poco, porque en el caso del Laplaciano fraccionario, los problemas no tienen decaimiento exponencial, ¿no? Hasta ahora no se conoce si aquellos problemas que tienen, que involucran, digamos, el Laplaciano fraccionario, poseen, digamos, decaimiento exponencial. Lo máximo que se ha podido obtener hasta ahora es un decaimiento polinomial, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no?, como les dije, que nosotros queremos generalizar este trabajo tanto de Esteban como de Kao y considerar, digamos, este tipo de problema, ¿no? Donde nosotros hemos cambiado el Laplaciano por el Laplaciano fraccionario y la condición de Neumann que aparecía en estos trabajos, cambiarlo por esta condición no local, ¿no? Aquí el Laplaciano fraccionario es definido en su forma integral, de esta forma, y la condición de Neumann no local es definido también a través de este integral, ¿ya? Este tipo de función ha sido introducido por Di Piero, Rostón y Baldinocci, ¿no?
y ellos muestran bajo ciertas condiciones adecuadas que en el caso límite, ¿no? Cuando S converge a 1, se aproxima a 1, esta condición de Newman no local converge también a la condición de Newman local, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como se había mencionado hace un momento, ¿no? En el caso cuando tenemos que es igual a 1, que es el caso clásico, ¿ya? La solución del problema límite tiene, digamos, el decaimiento exponencial, ¿no? En el caso de nosotros, ya vamos a ver por qué nosotros no tenemos ese tipo de decaimiento, ¿ya? Otra cosa que nosotros necesitamos remarcar acá, ¿no? Se necesita probar una versión de un lema de concentración-compacidad debido a Lyons, ¿ya? Para el caso de dominios exteriores, ¿ya? Eso también nosotros vamos a mostrar acá, ya que ese tipo de resultados no se encontraba en la literatura, ¿bien? Entonces, si es que el tiempo alcanza también, gustaría presentar para ustedes los siguientes dos resultados, ¿no? El primer resultado que tiene que ver con la existencia de una solución Grunstein, ¿ya? Una solución de energía mínima. Entonces, para eso vamos a suponer que P está en este intervalo, que es una función continua, de tal manera que satisfaga esta condición que 1, ¿correcto? Entonces, bajo esta condición se puede mostrar de que nuestro problema fraccionario posee una solución de energía mínima. Nuestro segundo resultado que queremos mostrar es justamente la existencia de una solución nodal, ¿no? Para eso, nosotros precisamos, ¿no? De que este conjunto, hemos dicho que es un conjunto acotado, ¿no? Entonces va a existir una constante o vamos a fijar una constante de tal manera que todos los X que están en omega cumplan con esta condición, ¿bien? Entonces, considerando eso, vamos a tomar nuevamente P variando en este intervalo, vamos a asumir que 1 se cumple y vamos a asumir, ¿ya? De que existan constantes C, gamma mayor que esta constante de acá, R mayor que D más 1 y un vector sigma R en Rn con que cumpla esta condición, de tal manera que nosotros tengamos esta diferencia, ¿no? O esta desigualdad. Entonces, considerando esta desigualdad, ya va a existir un R sub 0 mayor que 0, de tal manera que el conjunto P o el problema P, ¿no? Nuestro problema no local posee una solución nodal para todos los R mayores iguales que R sub 0. ¿Bien? Entonces son los dos resultados que nosotros vamos a presentar en esta oportunidad. ¿Bien? Muy bien, empecemos considerando la existencia de solución de energía mínima para el problema Newman, ¿ya? En este caso, entonces, nosotros precisamos revisar, ¿ya? El problema límite. En este caso, el problema límite es justamente este problema, ¿no? El laplaciano fraccionario. Acá tenemos el que límite en Rn, ¿ya? Necesitamos revisar el resultado de existencia para este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, para estudiar este tipo de problemas en todo Rn, nosotros precisamos introducir, digamos, el espacio de Sobolev fraccionario, ¿ya? HSRn, dotado justamente de esta norma, ¿ya? Para el caso de nuestro problema en dominio exterior, nosotros vamos a introducir este espacio, ¿ya? Vamos a considerar un G que es un dominio suave, ¿ya? Y vamos a introducir este conjunto o este espacio que es el conjunto de todas las funciones medibles donde esta norma de acá va a ser finita, ¿no? Y justamente esa expresión es dada por esta doble integral más esta integral, ¿ya? Además, ¿no? En los trabajos de Baldinocci, Rosotón y Pierro, ¿ya? Justamente ellos muestran de que este espacio es un espacio de Hilbert dotado justamente con este producto interno. ¿Bien? Muy bien. Algunos resultados de inclusión con respecto a este espacio tenemos los siguientes, ¿no? Si denotamos por HSDG el espacio de Sobolev fraccionario clásico, ¿ya? El cual está dotado de esta norma, y tomando en consideración que el producto de G por G está contenido en este complemento, entonces HSG está inyectado en HS, en el espacio de Sobolev fraccionario, ¿ya? Esta inclusión es continua. Bien. Además, el espacio fraccionario en todo Rn también está inyectado continuamente en HSG. ¿Sí? Muy bien, como consecuencia, ¿no? De al considerar el espacio de Sobolev fraccionario en el dominio suave, nosotros tenemos la inclusión continua de este espacio en los espacios LP, ¿no? Para todo P que está en este conjunto, ¿no? Entonces,
combinando este resultado con la parte 1, tenemos justamente que se cumple esta inclusión, ¿ya? Y en el caso de que G sea acotado, ¿ya? También se tiene la siguiente inclusión compacta, ¿no? HSG está inyectado compactamente en el EP de G para todo P que está en este intervalo. Observen que también acá está apareciendo este exponente va a jugar el papel del exponente crítico de Sobolev fraccional. ¿Bien? Muy bien, entonces, asociado al problema límite, a este problema que nosotros tenemos acá, P infinito, ya nosotros vamos a considerar el siguiente funcional que está definido en HS de Rn, ¿ya? Entonces, este funcional está dado de esta forma, se demuestra, ¿no?, de que este funcional es de clase C1 y su derivada en el sentido de Frechet es dado por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Bien. Es fácil demostrar de que justamente este funcional que tenemos aquí satisface las condiciones del teorema del paso de la montaña, las condiciones geométricas, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir, no? Que se cumplen estas dos condiciones. Existen beta y delta, de tal manera que este funcional es mayor o igual que beta, ¿no? Y esto es positivo si es que justamente estamos en esta esfera, ¿no? Y además existe un elemento en HS de Rn, de tal manera que su norma es mayor que este delta, de tal manera que el funcional evaluado en ese punto es negativo, ¿bien? Entonces, este funcional cumple con estas dos condiciones, ¿ya? Además, vamos a introducir justamente acá este conjunto gamma infinito, que es el conjunto de todos los caminos continuos, ¿ya? De tal manera que gamma en 0 es 0 y infinito en gamma sub 1 es negativo, ¿ya? Ahora, considerando justamente que se cumplen las dos condiciones geométricas del teorema del paso de la montaña, este nivel, C infinito, está bien definido, ¿ya? Y además justamente es positivo, ¿bien? Además, nosotros podemos definir, digamos, C infinito, podemos caracterizar a C infinito. Ya observen que acá C infinito es un ínfimo y de un supremo, ¿no? Y ahora nosotros estamos caracterizando este C infinito como el ínfimo de I infinito sobre N infinito, ¿no? ¿Quién es N infinito? Va a ser la variedad de Nehari asociada, digamos, al funcional I infinito, ¿no? Este conjunto. Son el conjunto de todos los sub que están en HS menos el 0, de tal manera que I' de U por U es igual a 0, ¿no? En este caso diré la derivada, ¿no?, de Frechet es igual a 0. ¿Bien? Muy bien, entonces acá nosotros podemos, revisando la literatura, podemos encontrar, por ejemplo, el trabajo de Patricio Felmer, Alexander Quast y Jean Gantin, donde ellos utilizan el método de minimización sobre la variedad de Nehari y el lema de concentración compacidad de Lyons, ¿no?, para mostrar que ese tipo de problemas tiene solución, ¿ya? Además, también podemos encontrar en ese trabajo que justamente presentan este tipo de decaimiento. Esas funciones o las soluciones del problema infinito presentan este tipo de decaimiento. Entonces, como ustedes pueden observar acá, ¿no?, la solución de energía mínima para el problema límite no tiene decaimiento exponencial, sino tiene decaimiento polinomial. Entonces, esto hace que nuestro trabajo sea un poco más difícil. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Justamente hemos venido hablando de solución de energía mínima o solución Grunstein, ¿no? Va a ser una función que está en HSRN, de tal manera que I infinito en U es igual a C infinito y además es un punto crítico, ¿bien? Eso con respecto al problema límite. Ahora vamos a considerar el caso de nuestro problema en dominio exterior, ¿bien? Muy bien, entonces como les había mencionado en la introducción, para poder estudiar, digamos, el problema en dominio exterior, nosotros precisamos de un lema tipo concentración compacidad, ¿ya?, del tipo Lyons, ¿ya? Y después de haber revisado, digamos, la bibliografía, no se encontró un resultado tal para dominios exteriores, entonces nosotros estamos presentando ahora ese resultado, ¿no? Entonces vamos a considerar acá G un dominio exterior, ya, con frontera suave y acotada, y si consideramos una sucesión en el espacio HSG, una sucesión acotada de tal manera que se cumpla esto, ya, para algún t mayor que 0, y este U y de t es prácticamente la bola de centro y radio t intersectado con el dominio exterior, ya.
obviamente vamos a pedir que esto sea diferente del vacío, ¿no? En el caso de si fuera vacío, no habría nada que mostrar, ¿no? Entonces, si se cumple esta condición, nosotros podemos mostrar de que este límite se cumple, ¿no? Para todos los P que están en este intervalo, ¿ya? Entonces, un comentario referente a esto, ¿no? En el caso usual, en el caso clásico, cuando S es igual a 1, ¿ya? Demostrar este resultado ya es más sencillo, ya que si el dominio satisface la condición del cono, de cono uniforme, ¿ya? Entonces, esta inclusión, ¿ya? La constante que aparece para mostrar esta inclusión no depende justamente del tipo de dominio en el cual nosotros estemos trabajando. Bien. Ahora, en el caso fraccionario, no hemos encontrado un resultado tal, así que entonces nosotros vamos a explorar otro tipo de ideas para poder mostrar, digamos, esta versión del lema de Lyons. ¿Bien? Muy bien, entonces, como G es un dominio exterior, ya, con frontera suave, entonces este conjunto, omega, que es el complemento de G, ¿no? Va a ser un dominio acotado suave, ¿ya? Y bueno, como es un dominio acotado suave, entonces el operador extensión está bien definido, ¿ya? Entonces, sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a trabajar, vamos a asumir, ¿no? Que U sub n es una opción acotada, y además vamos a hacer la identificación de U sub n con justamente E de U sub n, ¿no? Cuando aplicamos el operador extensión, ¿ya? Entonces acá ustedes se dan cuenta, va a aparecer U sub n, pero recuerden que nosotros estamos aplicando el operador extensión, ¿bien? Ahora vamos a definir estos dos conjuntos, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? En las deltas vecindades de G, ¿no? De esta forma, ¿ya? Entonces, en este caso, para este conjunto, por la desigualdad de Holder, nosotros podemos ver que esto es menor o igual que la medida de este conjunto por la norma de U sub n. Bien, ahora como estamos asumiendo que U sub n es acotada, entonces acá podemos hacer tender delta 0 y esto sería 0. Entonces, dado epsilon, existe un delta, de tal manera que se cumple esta desigualdad, ¿ya? Ahora, para estimar digamos, a la sucesión sobre el siguiente conjunto, vamos a introducir esta función, ¿ya? Esta función de corte, ¿sí? Una función de clase infinito, de tal manera que su imagen esté entre 0 y 1, y además que sea 1 cuando x está en omega delta, y sea 0 cuando x pertenece a omega, y además su gradiente sea acotado, ¿bien? Entonces, considerando eso, nosotros vamos a definir esta nueva función, v sub n, que va a ser igual a barphi por u sub n, ¿ya? Bien, entonces podemos llegar a mostrar de que efectivamente la norma de v sub n, ¿ya? Observen que este v sub n ya está definido en todo Rn, entonces la norma de v sub n en Rn ya va a ser menor o igual que una constante por u sub n en HSG, ¿ya? Y como U sub n es acotada, entonces v sub n también va a ser acotada, una opción acotada en HS. Bien. Además, podemos notar lo siguiente, ¿no? Que la integral sobre esta bola de v sub n se puede escribir como la integral sobre la bola interceptado con g de v sub n, y esto va a ser menor o igual entonces que la integral de sobre u de yt de u sub n, ¿ya? Entonces, por 8, que estamos asumiendo que justamente es esta condición, ¿no? Esto de acá, esto se va a 0 y eso implica que esto también se vaya a 0. Bien, entonces aquí, ¿ya? Vamos a utilizar ahora sí la versión del lema de Lyons, ¿ya? Para concluir de que efectivamente B sub n converge a 0 en los espacios LP, ¿ya? Para P que está en este intervalo. ¿Bien? Entonces, con eso, ¿ya? Cuando estimamos esta integral, la integral sobre omega delta de u sub np, esto es igual a escribir la integral sobre omega delta de v sub n a la p, y esto es menor o igual que esta integral, ¿no? Sobre todo Rn, que justamente por esto, ¿ya? Converge a 0. ¿Bien? Entonces, ya tenemos que sobre omega delta y sobre omega delta moña, ¿ya? Se tiene que eso va a 0 y por lo tanto es justamente lo que nosotros queríamos mostrar. De esa forma, entonces, queda mostrado el lema de concentración compacidad para dominios exteriores. ¿Bien? Muy bien. De manera similar al caso que nosotros tenemos para el problema límite, también se puede mostrar de que efectivamente el funcional asociado ya a nuestro problema en dominio exterior satisface las condiciones geométricas del teorema del paso de la montaña. Bien. Entonces, nosotros podemos aplicar el teorema del paso de la montaña, ¿no? Sin la condición de Palais-Mel, para poder hallar una sucesión,
U sub n que pertenece a este espacio, de tal manera que cumple esta condición, ¿ya? Que I de U sub n converge a C1 y U' de U sub n converge a 0, ¿ya? ¿Quién es C1? C1 va a ser este nivel, ¿no? Va a ser este ínfimo sobre todos los U que están en este espacio, que es diferente de 0, del supremo sobre todos los T de I de T de U, ¿ya? Además, igual como en el caso del problema límite, ¿ya? Este C1 puede ser caracterizado de la siguiente forma, ¿no? Como el problema de minimización sobre la variedad de Néjari, ¿ya? En este caso la variedad de Néjari está así, ¿no? Nuevamente, como en el caso límite, nosotros vamos a decir que U que pertenece a espacio va a ser una solución de energía mínima si se cumplen estas dos condiciones, ¿bien? Muy bien. Bien, entonces, para poder mostrar la existencia de una solución de energía mínima, nosotros necesitamos la siguiente desigualdad, ¿no? Si se cumple Q1, ¿ya? Entonces, los niveles de energía, tanto del problema de dominio exterior como el problema límite, satisfacen esta desigualdad, ¿no? C1 es mayor que 0 y C1 es menor que C infinito, ¿bien? Vamos a mostrar esto brevemente, ¿ya? Vamos a considerar Umoña, Utilda, la solución Grunstein del problema límite, ¿ya? Y vamos a definir este U sub n como esta función, esta Grunstein trasladada, ¿ya? Donde sigma sub n va a ser justamente este vector, ¿bien? Entonces, por la caracterización que nosotros tenemos de C1, ¿ya? Este C1 es menor o igual que el máximo sobre todos los t mayores o iguales que 0 de I de t U sub n, ¿ya? Ahora vamos a introducir, para t mayor que 0, vamos a introducir esta función, ¿ya? Entonces, cálculos simples muestran de que h en 0 es igual a 0, h de t menor que 0 para t suficientemente pequeño, y además h de t mayor que 0 para t suficientemente grande. Entonces, eso quiere decir que esta función va a poseer un máximo, ¿ya? Y ese máximo va a ser único, ¿no? Entonces existe un único gamma sub n que está en este intervalo, de tal manera que h de gamma sub n justamente es este máximo, ¿ah? Y además ese máximo es un punto crítico, y ser un punto crítico equivale a tener esta igualdad que nosotros tenemos acá. Bien. Muy bien, nuevamente utilizando la caracterización de C1, y vamos a sumar y vamos a quitar acá, este C1 se puede, es menor o igual, ¿no? Que I infinito de gamma sub n U sub n, y toda esta expresión que nosotros tenemos acá. Este T sub n es justamente esta suma que tenemos aquí, ¿bien? Además, nosotros podemos ver, ¿ya? Observen que este gamma sub n pertenece a este intervalo, pero podemos ver de que justamente por esta igualdad podemos concluir de que gamma sub n es acotado, ¿no? Justamente por lo que tenemos esto, ¿bien? Entonces, utilizando teorema de Bolzano-Weierstrass, podemos decir de que va pasando a una subsucesión, este gamma sub n converge, ¿ya? A un gamma sub 0. Además, usando el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, nosotros podemos mostrar de este gamma sub 0 es igual a 1, ¿ya? Entonces, acá tomando el límite acá, nosotros vamos a tener aquí que C1 es menor o igual que C infinito más T sub n por esta expresión que tenemos acá, donde este S sub n justamente es esta suma que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? El objetivo es mostrar efectivamente cómo esto converge a 1. Vamos a mostrar de que esto de acá, diré que como gamma sub n converge a 1, ¿bien? Precisamos mostrar de que efectivamente S sub n sobre T sub n converja a 0, ¿ya? Porque esto de acá también va a converger a 0, ya lo vamos a ver. Y entonces ahí estamos concluyendo, ¿bien? Entonces, justamente lo que nosotros estamos afirmando acá, ¿no? Que Sn sobre T sub n converge a 0, ¿ya? Cuando n se va al infinito, y con eso es suficiente para concluir de que C1 es menor que C infinito. Bien, entonces, para verificar justamente esta afirmación, justamente primero notemos el hecho, ¿no? De que como tenemos que U tilde es una solución Grunstein, ¿ya? Entonces T sub n converge a 0 cuando n tiende al infinito. Es lo primero que tenemos que notar, ¿no? Por otro lado, por la condición que 1, ¿no? Que tilde menos que de x es menor o igual que 0 para todos los x que están en el complemento de omega, ¿correcto? Eso hace entonces, utilizando ese hecho, entonces tenemos que S sub n va a ser menor o igual que toda esta expresión. Bien, entonces ahora combinando esta desigualdad con con las inclusiones de Sobolev, ya que hemos mostrado precedentemente, nosotros llegamos justamente a ver de que este cociente es menor o igual que toda esta expresión que tenemos aquí.
¿no? Pero esta expresión es justamente menor o igual que C tilde, las más UN, P más 1, Tn a la P menos 1 sobre 2, ¿no? Como hemos dicho acá, T sub n converge a 0, esto de acá converge a 1, por lo tanto todo esto se va a 0, ¿bien? Y es justamente lo que nosotros necesitamos. Bien, entonces queda establecido efectivamente que se cumple esta desigualdad, ¿bien? Muy bien, entonces con eso ya estamos listos para poder demostrar el resultado de existencia de energía mínima. Bien, entonces como nosotros ya hemos visto, ¿no? El funcional asociado a nuestro problema de dominio exterior satisface las condiciones geométricas del teorema del paso de la montaña. Bien, entonces usando el teorema del paso de la montaña sin condición de Paladio-Mail, nosotros podemos garantizar la existencia de esta sucesión, ¿ya? Que está en este espacio, de tal manera que se cumple esta convergencia y además se tiene esto para la derivada. Usando justamente estas dos condiciones, nosotros podemos mostrar de que esta sucesión es una sucesión acotada. ¿Bien? Entonces, como HS de omega tilde es un espacio de Hilbert, ¿ya? Entonces, es reflexivo y por lo tanto existe un U, de tal manera que este U sub n converge débilmente hacia U en HS y además tenemos que I' de U es igual a 0. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hasta ahí podríamos decir que ya mostramos la existencia de una solución para nuestro problema con dominio exterior, ¿no? Pero puede suceder de que esa solución sea la solución trivial, entonces no nos sirve a nosotros eso. Entonces, ahora nuestro objetivo es mostrar de que efectivamente esta función U tiene que ser una función no trivial, ¿bien? Entonces, para eso vamos a hacer uso de la versión del lema de Lyons que acabamos de mostrar, ¿no? Entonces vamos a suponer por contradicción, ¿no? Vamos a suponer que U es igual a 0. Como nosotros tenemos que el nivel C1 es mayor que 0, entonces el lema de Lyons garantiza la existencia de un R y un beta y una sucesión que está contenida en este conjunto, justamente que converge al infinito, de tal manera que esta integral, ¿no? La integral sobre esta bola intersectado con omega tilde de U sub n al cuadrado es mayor o igual que beta. ¿Bien? Es por un lado. Por otro lado, para cada t que nosotros tomemos mayor que 0 fijo, va a existir un n sub 0, ¿ya? Muy grande, de tal manera que la bola de centro 0 y radio t esté contenido en el complemento del conjunto trasladado. Bien, ahora vamos a definir esta nueva sucesión v sub n, que va a ser igual a la traslación de u sub n con y sub n, ¿ya? Entonces, como U sub n es acotada, entonces nosotros también podemos mostrar de que V sub n es acotado en HS de la bola de centro cero y radio T, para todo T, ¿ya? Bien, entonces nuevamente como este espacio es un espacio de reflexivo, entonces pasando una sucesión, nosotros podemos encontrar un V que está en HS log de Rn, de tal manera que V sub n converge débil a B en HS de la bola. Bien, bien, utilizando ahora la semicontinuidad inferior de la norma, ¿ya? Podemos concluir entonces de que esta función V pertenece a todo el espacio HS de Rn. Bien. Muy bien, es por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos, no? Si consideramos una función prueba, bien, con soporte compacto, y el hecho de que I' de U sub n converge a 0, ¿no? Entonces se tiene justamente que se cumple esto. Bien, entonces acá utilizando la convergencia débil y el lema de Bressiliev, podemos concluir, ¿no? De que I' de infinito de V es igual, diré, aplicado en Barphy, esto es igual a 0. ¿Correcto? Entonces, el espacio de todas las funciones pruebas con soporte compacto es denso justamente en HS de Rn, entonces usando esa densidad nosotros podemos concluir justamente de que esta igualdad se cumple para todos los phi que están en HS de Rn. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir entonces? De que V es un punto crítico justamente del problema límite. ¿Bien? Ahora, usando lema de Fatou, ¿ya? Nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? C infinito es menor o igual que infinito de V menos un medio y prima infinito de V en V, ¿correcto? Muy bien, acá podemos ver que toda esta diferencia es menor o igual que este límite, ¿correcto? Que a su vez esto puede ser escrito como este límite superior de esta diferencia, pero esto de acá no es más que C1,
¿bien? Entonces acá, mirando extremos, podemos ver de que C infinito es menor o igual que C1, lo cual es una contradicción para la proposición que nosotros acabamos de mostrar, ¿no? Ahí hemos visto de que C1 es menor que C infinito, ¿no? Y esa contradicción se genera por el hecho de que U, hemos asumido de que U es igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, concluimos de que U es igual, es diferente de 0. Bien, por otro lado, ¿no? El hecho de que el funcional sea un funcional par, ¿ya? Entonces, eso nos garantiza de que cualquier solución Grunstein, ¿ya? No va a cambiar de signo, ¿bien? ¿Ya? Si no, tendríamos justamente esta diferencia y eso es absurdo. Entonces, eso nos muestra a nosotros la existencia ahora sí de una solución de energía mínima que es no negativa. Entonces, con eso estamos probando nuestro primer resultado de existencia. Bien. Muy bien, con respecto a la solución nodal, ¿ya? Vamos a introducir este conjunto nodal, que va a ser el conjunto de todas las funciones que están en la variedad de Nehari, cuya parte positiva y parte negativa son no nulas, y además se cumple esta igualdad. Bien, sobre este conjunto nodal vamos a definir este problema de minimización, ¿no? Este nivel C, que va a ser el ínfimo sobre el conjunto nodal de I de U, ¿ya? Además, cuando nosotros consideramos funciones que están en este espacio, ¿no? En general, esta seminorma, ¿ya? Que tenemos acá, se puede descomponer de la siguiente forma, ¿ya? Cuando hacemos uso de su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Tenemos esta suma menos justamente esta expresión, lo cual nos conlleva justamente a reescribir también el funcional, ¿no? Y de U, considerando la parte positiva y la parte negativa de la función, ¿no? Y tenemos justamente esta expresión acá. Y también tenemos las derivadas, ¿bien? Entonces, a diferencia del caso de orden entero, ¿no? En el caso de orden entero, estos términos desaparecen, ¿no? Y eso facilita el trabajo, ¿no? En el caso de trabajar con laplaciano fraccionario, justamente el hecho de que está apareciendo estos términos de acá dificulta un poco más el trabajo, ¿bien? Algo que notar acá, nosotros podemos notar que para todo U que pertenece a hs de omega tilde, ¿no? Justamente esta integral doble negativa, y por lo tanto de ahí nosotros podemos concluir que se tiene esta desigualdad. Bien, cosas que nosotros podemos obtener o resultados que podemos obtener, ¿no? Va a existir un ρ estrictamente positivo, de tal manera que la norma de la parte positiva y negativa de U es mayor o igual que este ρ para todo U que está en este conjunto nodal. El funcional también es positivo y la norma de U es mayor o igual que ρ para todo U que está en la variedad de Nehari, y además este nivel es positivo, ¿ya? Bueno, en este segundo lema, la demostración es similar, digamos, a lo que nosotros acabamos de mostrar, salvo la diferencia que aquí nosotros tenemos que utilizar el teorema de Miranda, ¿ya? O el teorema del valor medio debido a Miranda, ¿bien? No vamos a presentar la demostración, pues es un poquito larga, ¿ya? Pero entonces acá observen que este lema nos dice, bajo las hipótesis que 1 y que 2, ¿ya? Entonces, este nivel que estamos introduciendo acá, ¿ya? Es menor, estricto, que el nivel C1. Recuerden que este nivel C1 proviene de la solución Grunstein para el problema en dominio exterior, y este C infinito es del problema límite, ¿ya? Y acá obviamente debemos tomar en la condición que 2 R suficientemente largo, ¿ya? Entonces, esto también nos va a ayudar a nosotros a mostrar nuestro resultado. Bien. Ahora, precisamos de hacer algunas estimativas y para eso nosotros vamos a truncar ahora nuestro problema, ¿no? Vamos a considerar este nuevo problema, ¿ya? Con esta función bar-phi-rho, que esta función bar-phi-rho va a ser una función de corte, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, este problema ahora ya estamos trabajando se podría decir en un anillo, un tipo anillo, ¿bien? Entonces, considerando ese hecho y asociado a este problema, Perron, tenemos este funcional, ¿ya? Y asociado a este funcional también podemos introducir justamente este conjunto nodal, ¿ya? Y esta variedad de Nehari. Bien, entonces, para cada ρ suficientemente grande, mayor que d más 1, podemos garantizar la existencia de U sub ρ que está en el conjunto nodal, de tal manera que su parte positiva y negativa es no nula, y además
que cumple esto. Bien, no vamos a entrar en detalles esto es ya, digamos, algo normal de poder obtener un resultado, ¿no? Muy bien, entonces, considerando este nivel, C ρ, ¿ya? Tenemos el siguiente resultado, que cuando este ρ se va al infinito, ¿no? C ρ converge a C, y C, recuerden que es el ínfimo sobre el conjunto nodal de I, ¿bien? Muy bien, para mostrar esto, simplemente observemos lo siguiente, ¿no? Si U pertenece a M ρ, se garantiza la existencia de T ρ y S ρ de tal manera que se cumple esto, ¿no? Que T ρ de U más S ρ de U menos pertenece a M, ¿no? Y como tenemos esta diferencia o esta desigualdad, entonces de ahí podemos concluir de que el nivel C es menor o igual que el límite inferior de ρ y cuando tiende al infinito de S ρ. Bien. Por otro lado, si tomamos omega en el conjunto nodal M, ¿ya? También se puede garantizar la existencia de T ρ y S ρ mayores que 0 de tal manera que se cumple esta pertenencia. Bien, además podemos tener que este T ρ y S ρ también son acotadas, considerando como sucesiones con respecto a ρ. ¿Ya? Entonces, por el teorema de Lebesgue, nosotros podemos mostrar que se cumple justamente este límite cuando ρ tiende al infinito. ¿Ya? Entonces, usando esta convergencia, justamente nosotros tenemos que ese ρ va a ser menor o igual que I de W más un orden, ¿no? Para todo W que está en omega. De donde entonces nosotros concluimos que este límite superior es menor o igual que este constante. Entonces, ahora combinamos 32 y 33 y concluimos justamente con lo que nosotros queremos. Bien. Muy bien, entonces vamos a probar la existencia de solución nodal. Bien, entonces vamos a considerar ahora una sucesión ρ sub n que va al infinito y vamos a denotar por U sub n igual a U en ρ sub n. Bien, puesto que se cumple esta estimativa, ¿ya? Entonces a partir de esta estimativa podemos concluir entonces de que este U sub n va a ser una sucesión acotada en H, S de omega tilde. Bien, como habíamos mencionado hace un momento, entonces este espacio es un espacio reflexivo, entonces pasando a una subsucesión va a existir U que pertenece a este conjunto o a este espacio de tal manera que converge débilmente a U, ¿no? Y además se tiene que I' de U es igual a 0. ¿Bien? Muy bien, entonces podríamos detenernos acá, como les mencioné anteriormente, y con eso se tendría, ¿no? La existencia, digamos, de una solución débil para el problema o la existencia de una solución nodal débil, ¿no? Pero podemos caer nuevamente en el hecho de que esta solución puede ser la solución trivial. Entonces, ahora nosotros necesitamos mostrar de que la parte positiva y la parte negativa de U, ¿ya? Son diferentes de 0. Bien, entonces, si consideramos este hecho, nosotros tenemos que mostrar estos tres casos, ¿no? Tenemos que mostrar de que no se cumplan estos tres casos, ¿no? De que U más y U menos es igual a 0, o que U más es diferente de 0 y U menos es igual a 0, o que U más es igual a 0 y U menos es diferente de 0. Bien, entonces tenemos que mostrar de que no se cumple ninguno de estos. Y así entonces concluimos con lo que nosotros queremos, ¿ya? Bien, solo vamos a presentar la demostración del primer caso, ya que los otros dos casos se trabajan de manera similar. Bien. Entonces, si mostramos que no se cumple el primer caso, entonces con eso vamos a concluir de que U más menos es diferente de 0. Bien. Muy bien, nuevamente acá para mostrar efectivamente que no se tiene este caso, vamos a usar el lema de Lyons para dominios exteriores, ¿no? Y eso nos garantiza la existencia de un eta y un k mayores que 0, la existencia de dos sucesiones que están en este conjunto, de tal manera que sus normas van al infinito, y de tal manera que se cumple justamente estos límites o con estas desigualdades. Bien. Muy bien, entonces nuevamente vamos a definir estas sucesiones traslación W sub n y Z sub n, las cuales trasladan a la sucesión U sub n con y n1 y y n2, o epsilon n1 y epsilon n2, ¿no? Y bueno, y si nuevamente repetimos los argumentos que hemos hecho para mostrar el caso de la existencia de solución de energía mínima, podemos llegar a ver de que va a existir W y Z que pertenecen a este espacio, ¿ya? Obviamente diferente de 0, de tal manera que se tiene esta convergencia débil justamente en HS de la bola, ¿bien? Y además, ya, estas funciones cumplen con lo siguiente, que la parte positiva de W es diferente de 0 y la parte negativa de Z también es diferente de 0, ¿ya? Ahora, vamos a
una función phi que está en HS, una función de prueba, justamente con soporte compacto, y como nosotros tenemos por hipótesis, tenemos esta condición, entonces a partir de ahí podemos obtener esto de acá, ¿ya? Para n suficientemente grande. Bien, ahora, en este caso vamos a introducir justamente este nuevo funcional, bien, este nuevo funcional y a infinito que va de HCRN hacia R, ¿ya? Este funcional va a estar dado de esta forma, ¿no? Entonces observen que esta parte de acá es la parte que corresponde al funcional límite y lo que varió acá es justamente que está apareciendo este término A, ¿ya? Entonces, justamente por esta convergencia que tenemos aquí, ¿ya? Se puede concluir de que efectivamente cuando n va al infinito, tenemos que I' de A infinito de W aplicado en Barphy, esto es 0, ¿ya? ¿Eso qué nos quiere decir? Que este W va a ser un punto crítico de este funcional que tenemos acá, ¿ya? Como W es diferente de 0, entonces vamos a tomar phi como la parte positiva y a partir de ahí podemos mostrar de que se cumple esta desigualdad, ¿ya? Lo cual nos dice que va a existir un TW que está en intervalo 0,1 de tal manera que TW por W más va a pertenecer justamente a esta variedad de Nehari, ¿bien? Muy bien, entonces, considerando este funcional y considerando justamente esta variedad de Nehari, nosotros vamos a introducir este nivel, ¿ya? Nivel sea infinito, que va a ser el ínfimo sobre la variedad de Nehari de este funcional. Y podemos mostrar, ¿no? Justamente de que el nivel asociado al problema límite es menor o igual que este nuevo nivel que estamos introduciendo. Entonces, a partir de ahí, podemos ver lo siguiente, ¿no? Que C infinito va a ser menor o igual que justamente esta descomposición. ¿Bien? Muy bien. O en otras palabras, C infinito es menor o igual que toda esta expresión que nosotros tenemos aquí. ¿Bien? ¿Ya? Y de igual manera, ya repitiendo los mismos argumentos que hemos mostrado hace un momento, podemos ver también que C infinito es menor o igual que esta expresión. Observen que acá aparece W más y acá está Z menos. ¿Bien? Por lo tanto, entonces, si sumamos estas dos expresiones, concluimos que 2 veces C infinito es menor o igual que esta suma, ¿no? De W más y Z menos. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora utilizando nuevamente el lema de Fatou y el lema N2 y el lema N3, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? 2 veces C infinito va a ser menor o igual entonces que este límite inferior de todo esto, que esto va a ser igual a escribir el límite inferior de esta expresión. Observen ya que acá está apareciendo que, o sub n, lo cual es justamente escribir el límite inferior de esta diferencia. Bien, pero ¿quién es esto? Como nosotros sabemos su sub n, esto de acá, este término se hace 0, por lo tanto esto nos queda solamente esto. Pero ¿quién es esto? Es justamente el límite de n cuando tiende al infinito de 0 sub n, que nosotros hemos mostrado que es c. ¿Bien? Pero también hemos mostrado que el nivel c es menor que c1 más c infinito. Entonces esto, mirando los extremos, tenemos 2 veces c infinito menor que c1 más c infinito, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, entonces, no se cumple este caso, ¿sí? Y eso que nos dice, entonces, que efectivamente la parte positiva y la parte negativa de esta función es diferente de 0. Por lo tanto, entonces, ahora sí ya tenemos la existencia de una solución nodal no trivial, ¿bien? Muy bien. Obviamente acá en la demostración de estos resultados ya hay algunas cosas que nosotros no hemos mencionado, pero justamente, ¿no? Se tienen los siguientes resultados, ¿no? En el primer lema nos muestra a nosotros que la solución Grunstein, ¿ya? O la solución de energía mínima, USUT1, asociado a nuestro problema en dominio exterior, es una función que está acotada, ¿ya? Además, justamente tenemos estos dos corolarios también que están implícitamente relacionados con nuestro resultado, ¿no? Y acá observen que en el corolario A3... Faltaría 21 minutos. Sí, ok, ahorita termino. Tenemos acá que USUT1 se puede mostrar de que USUT1 ya es acotada en todo Rn. ¿Bien? Además tenemos que USUT1 va a converger a 0 cuando x se va al infinito y también llegamos a mostrar de que este USUT1 posee este tipo de decaimiento. ¿Bien? Muy bien. Estas son algunas referencias que nosotros hemos utilizado, digamos, para mostrar este trabajo. Aquí principalmente el trabajo 2 es justamente lo que les acabo de mostrar. Es un artículo que está publicado en la revista Non-Linear Analysis, ¿no? Recientemente el año pasado. Bien, acá está el trabajo de Patricio Fellmer,
Alexander Quasi e Cantan también, que ha sido muy crucial. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bom, mais uma vez agradecemos ao professor César a palestra. Não sei se tem alguma pergunta do público. César, Carlos, excelente charla. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Una curiosidad, la verdad, ustedes trabajaron el caso subcrítico, ¿no? El caso crítico ya está solucionado, está en abierto todavía. Todavía el caso crítico está en abierto. ¿El problema sería por las inmersiones? Por las inmersiones, por un lado, y por otro lado también no se mencionó mucho acá, ¿no? Pero ya en el caso crítico se precisa la unicidad del problema límite, o sea, la unicidad de solución del problema límite, ¿no? Y en ese caso todavía para el caso crítico no se tiene unicidad. Solo para el caso subcrítico se tiene unicidad. O sea, por el caso del problema límite que no hay unicidad, no se puede, por lo menos por ahora, trabajar el caso crítico en el caso por ahora claro, por ahora todavía no se tiene eso, entonces. Pero es un problema interesante de trabajar, ¿no? Tal vez más adelante se obtenga. Okay, gracias, César, nuevamente por haber aceptado la invitación. Gracias a ti también, Carlos, por la invitación. Bom, agradecemos ao professor César a palestra e fica aberto o convite para alguns próximos eventos que possam acontecer na nossa universidade.